Arcipreste Alejandro Iwasevich. En ruso sería Alexander Valentinovich Iwashevich. Un gusto hablar con usted. Igualmente. Para un argentino que conoce la iglesia pero quizás no conoce su historia, ¿podría brevemente describir el valor histórico de esta iglesia, no solo para Argentina, sino para Sudamérica? De este templo específicamente te referís. Sí, por supuesto, es muy importante. Primero, es el primer templo ortodoxo en toda América del Sur. En aquella época la comunidad estaba compuesta por sirios, por árabes, por montenegrinos, dálmatas y griegos también, que se dirigen al zar Alejandro III pidiéndoles que les envíe un sacerdote. O sea que ellos tienen conciencia de que el que los puede ayudar y el que los va a proteger, que era, los zares eran los protectores de la ortodoxia, del cristianismo en Oriente, era justamente el zar ruso. Entonces envía un sacerdote, después envía otro sacerdote y se va. El segundo sacerdote que viene aquí es el que fundó este templo entre los años 1898 y 1901. Y todos los templos que fueron construidos en Argentina y en América del Sur hasta el año 1945 fueron construidos o directamente con la participación del padre Constantino, fundador de este templo, o con su ayuda. Y hoy en día la importancia que tiene nuestro templo es no solo el edificio en sí, que es una belleza, es una obra de arte, es de la época imperial único. Obviamente los otros templos, como nosotros mismos los llamamos, son ya templos de los inmigrantes. Esto fue construido por la Matushka Rus, por la Madre Rusia. Y la importancia también es simbólica, identitaria, yo diría, porque le está dando, hoy en día toma fuerza, siempre tuvo fuerza, pero hoy en día más todavía, de esa Rusia que la fundó, de ese espíritu que tratamos en lo posible de conservar, de cuidar entre nosotros, que es anacrónico. Es como que algo que hoy se dice fuera de sistema, ¿no es cierto? Nosotros seguimos viviendo nuestra vida sin influencia, en plena libertad, gracias a la República Argentina, que eso es de todos los tiempos, gracias a Dios, pero podemos mostrar, sentir, vivir nuestra fe, esa fe rusa, tratando de que no tenga influencias no deseadas de ninguna parte. Y como en Buenos Aires, en San Telmo, semejante fachada, con semejantes cúpulas, no pueden pasar desapercibidas. Entonces es como que continuamente estamos en la mirada de todos y a su vez teniendo esa particularidad, como decía recién, de estar fuera del sistema. Me refiero, cuando hablo de eso, a esos modernismos, a esas cuestiones hasta aún eclesiásticas que ahí mezclan lo mundano con lo religioso, lo actual con lo eterno. Nosotros tratamos de estar fuera de eso y mantener nuestra práctica de la fe así como la recibimos de nuestros padres. ¿Existe una división hoy en día entre las iglesias cristianas ortodoxas rusas de Buenos Aires o de Argentina, entre el gobierno o la Federación Rusa y lo que quiere lograr aquí? ¿O qué está sucediendo hoy en día en cuanto al futuro de este templo y de otros? Bueno, esa es justamente una de las cosas que yo nombraba recién, de estar fuera del sistema, de ese sistema, no el argentino, sino el sistema mundial, que en algunos momentos, vayamos un poquito para atrás. La República Argentina fue uno de los estados que no reconocieron a la Unión Soviética desde 1917 hasta el 45 como un legítimo estado. Entonces, en la cabeza o en la persona del padre Constantino, el gobierno argentino reconocía a un representante oficial de un estado que ya no existía, del imperio. Y en el año 1943 aparece en Rusia un fenómeno, una estructura eclesiástica que hoy en día se llama Patriarcado de Moscú, que es lo que entre gallos y medianoche y entre 2 o 3 de los cientos de obispos que estaban
o muertos, o en campos de concentración, o exiliados. 2 o 3 que estaban dando vuelta por ahí, ya eso llama mucho la atención. Stalin forma una estructura eclesiástica como para darle al pueblo ruso, que eran los alemanes, ¿no? Comenzaban a aparecer en las fronteras, como para darle al pueblo ruso una razón para pelear. Supuestamente libertad, devolverle la libertad a la gente que estaba presa, al clero, algunos que todavía no habían llegado a matar. Y ese fenómeno fue creciendo con el poder y el apoyo político del gobierno soviético. En contrapeso, en el resto del mundo, la diáspora, existía la Iglesia Ortodoxa rusa en el extranjero, que se forma por orden del propio patriarca Tikhon, que hoy se festeja su memoria, un día como hoy falleció. Y así vivimos casi estos casi 70 años, hasta que, lamentablemente, hace unos años atrás, en el 2007, una parte de la Iglesia Ortodoxa rusa en el extranjero decidió subyugarse al Patriarcado de Moscú, sobre pretexto de, de varias cosas, como por ejemplo ser reconocidos. No sé por quién, pero bueno. Y eso lleva a que hoy en día existan una Iglesia Ortodoxa rusa del Patriarcado de Moscú, una Iglesia Ortodoxa rusa en el extranjero del Patriarcado de Moscú. No terminan de decir su nombre, es como que vos dijeras Nicolás y no terminás de decir tu apellido. Bueno, ellos no dicen completo su nombre, son del Patriarcado de Moscú, o sea, dependen del patriarca. Muy simple corroborar esto porque vas a un oficio y lo primero que hacen es conmemorar al patriarca. Y está la pequeña fracción que es la Iglesia Ortodoxa rusa en el extranjero, como lo fuimos siempre y vivimos siempre durante más de 70 años, como decía recién. ¿Y qué pasa hoy en día? El año cuando el padre Constantino, fundador del templo, murió en el 53. El Patriarcado de Moscú, después del 45, mandan su delegación a la Argentina, junto con la embajada soviética, y luego en el 56, ya fallecido el padre Constantino, comienzan un juicio para tratar de apropiarse de este templo y de otras casas, de la casa parroquial y de otras propiedades. Ese juicio duró 17 años. De los 17 años que duró ese juicio, gracias a Dios, en primera y segunda instancia, lo ganamos nosotros. Y también es algo muy particular, no en todo el mundo esos juicios fueron ganados por las comunidades locales. Gloria una vez más a la República Argentina. En aquel momento estaba el juez Caferata. Los que estudian abogacía estudian a ese juez entre los jueces argentinos como un ejemplo a tomar. Y ese juicio sirvió como ejemplo y como base legal para la continuidad de nuestra vida libre hasta el día de hoy. Nosotros, nadie nos puede presionar de ninguna forma. Lo único que nos presiona y lo único que nos condiciona son los cánones de la Iglesia y nuestra propia conciencia de hacer o no hacer algo. Nadie puede venir a amenazarnos con que nos van a quitar o no quitar. Pero no termina acá la cosa. Después del 2007 hay otras propiedades, también en Buenos Aires, que son de la Iglesia Ortodoxa rusa en el extranjero, de otra personalidad jurídica, porque es posterior a la nuestra, que también están en conflicto. ¿Por qué? Porque esta gente que dice que son ellos de la Iglesia Ortodoxa rusa en el extranjero, como decía recién, y no terminan de decir su apellido, el Patriarcado de Moscú, pretenden adueñarse de propiedades en forma bastante grosera e ilegal. Tenemos esperanzas y fe que así como lo sucedió en aquellos años, durante 17 años, el gobierno argentino nos supo defender, sepa en este caso también defender la verdad, haga valer la ley y estas propiedades queden en manos de sus dueños verdaderos.
¿Cuáles son específicamente las propiedades que están en...? Hay varias. Una está en la calle, lo que siempre se llamó como la Catedral de Núñez, de la Resurrección de Cristo, la Núñez y Superí. Después hay una iglesia en la calle Anchorena, en Temperley. Hay después otra en la calle Vélez Sarsfield, en Quilmes. Hay una propiedad bastante importante y grande en Ituzaingó, en Castelar. El padre Jorge Romanov tenía intenciones y se pensaba que en aquel momento de Europa el sínodo de obispos se iba a instalar en la Argentina y estaban preparando esa propiedad para que el sínodo se mudara a la Argentina. Se terminó mudando después, estuvo un tiempo en Serbia y después en Alemania, después fue a Estados Unidos y no vino a la Argentina. Y ahí funcionó durante muchos años un hogar para niños, una especie de guardería para niños, donde el padre Jorge con su matushka se ocupaban de los niños, mientras los padres durante los días de semana se ocupaban de trabajar para ponerse en pie económicamente. Otra propiedad en la provincia de Buenos Aires es la iglesia de San Sergio en Villa Ballester, en la calle San Vladimir. Después hay propiedades en Córdoba, si no me equivoco, y esas propiedades están ahora, o sea, están siendo pretendidas por esta gente que no tienen nada en común con la comunidad, que son los dueños. Cuando usted dice el patriarcado de Moscú, detrás del patriarcado de Moscú está el gobierno ruso, ¿correcto? Sí. Lo estuvo durante la época soviética. Caferata, repito una vez más, en su fallo, él hace justamente mención a eso, de que ustedes en Rusia con el gobierno ruso, sí, no discuto eso, pero acá no. Y justamente hoy tenemos, aparte de lo que yo pueda decir y nuestra experiencia, de que detrás de esto está ese Estado que algunos nombran cristiano, pero tenemos nuestras dudas. Sí, hay gente cristiana, hay gente muy piadosa dentro del gobierno que trae eso, no hay ninguna duda. Como en el propio mismo patriarcado hay sacerdotes y muchos obispos que son realmente gente fiel y honesta y piadosa, pero eso es otro tema, privado de ellos. Pero en realidad hay un ejemplo muy tangible. El patriarcado de Moscú, la iglesia rusa, durante todos sus años, fue la mayor iglesia ortodoxa de todas las iglesias ortodoxas, la más grande. El 50 a 60% de esa iglesia rusa, ¿dónde está? En Ucrania. Hoy en día, ¿qué pasó? Cuando el patriarca bendecía que se tiraran bombas sobre sus propias iglesias en Ucrania, los obispos, los sacerdotes de la propia iglesia en Ucrania, del patriarcado de Moscú, ¿qué dijeron? Para un cachito, ¿cómo podemos llamar a este hombre nuestro Padre y Señor? No. Entonces, esa relación, esa convivencia muy lejana a lo cristiano, hacer la conciencia. La iglesia debe ser conciencia del Estado, no socia, conciencia. Y acá quedó muy evidente, eso da y dio el pie fundamental para que esa gran parte de la iglesia histórica rusa que estaba en Ucrania, oficialmente y canónicamente se separe. Y no estoy hablando del ala o la parte de la iglesia en Ucrania que depende del patriarcado de Constantinopla. Estoy hablando de la iglesia rusa en Ucrania. Porque es evidente. ¿Y por qué pudieron hacer eso? Porque otra pequeña, no mentirita, pero un ocultamiento. La mayoría, si no todas, las propiedades, siempre está la propiedad en el medio, las propiedades en Rusia de la iglesia no le pertenecen a la iglesia, le pertenecen al Estado. Fuera de Rusia le pertenecen a una corporación que tampoco es la iglesia. Sin embargo, en Ucrania también o le pertenecen o a la comunidad o a otro Estado que no es el de Moscú. Por eso tuvieron la libertad de tomar esa decisión.
Y les interesa tanto el iconostasio, estos iconos, estas imágenes, estas paredes. El Patriarcado de Moscú, la Federación Rusa, tiene plata suficiente para hacer una réplica exacta. No, les interesa nuestra historia, nuestra identidad. Van por eso, van por las propiedades. ¿Pero para qué? Para adueñarse más fácil, es como sacarte el documento. Me lo quedo yo, le cambio un poquito el nombre y ya soy yo. Pasé a ser vos. Eso es lo que buscan y eso es lo que pretenden. Y es un juego político sucio, muy sucio, al que en Rusia, en la Federación Rusa se está permitiendo, se está dando lugar, y nosotros tratamos de no participar. Pero, ¿este templo no corre riesgo de dejar de ser libre e independiente o también podría estar en juego? No, legalmente no corre riesgo. Cuestión juzgada, primera y segunda instancia. Hubo varios intentos en los últimos años, 2 o 3 intentos, pero no prosperaron, porque gracias a Dios, dentro de todo, hay gente recta y justa en la República Argentina y no avanzan, porque en realidad no hay nada que discutir. Ni los estatutos nuestros, ni la historia nuestra, ni ese ejemplar fallo de Caferata da lugar a algún tipo de malentendido, de discusión. La propiedad es un principio canónico mundial. En las iglesias cristianas, la Iglesia Católica Apostólica Romana, se basa exactamente en lo mismo. Las propiedades pertenecen a su comunidad. Desde el comienzo de la invasión de Putin a Ucrania, ya casi 2 años, ¿cómo ha cambiado la parroquia? ¿Qué número de parroquianos nuevos han llegado o qué cambios ha notado desde el inicio de esa guerra? Hubo un fenómeno muy interesante. Esto fue muy post-pandemia. Durante la pandemia nosotros teníamos la iglesia cerrada, poca gente, después poca gente para concurrir, y empezamos con las transmisiones por YouTube para streaming, para poder que nuestros parroquianos puedan participar. Cuando terminaron las prohibiciones, dijimos, bueno, vamos a cortar la transmisión. Nos pidieron que no, porque había gente que realmente vive lejos, enfermos, mayores, ya no pueden concurrir, perfecto. Pero muchos de nuestros históricos parroquianos, fieles, concurrentes, religiosamente concurrían al templo en forma regular, algunos por algunos temores, pánicos y por comodidad, no vienen tan seguido como venían antes. ¿Están bien? ¿Todo bien? Sí, padre, yo sigo por teléfono, sigo por televisión. Más cómodo quedarme en casa. Y pasa otra cosa con esto de la emigración de Rusia. Interesante, ¿no? Las bombas caen en Ucrania, acá no vienen ucranianos, vienen rusos. ¿Por qué? Porque ellos notan que está pasando algo social y políticamente con lo que no están de acuerdo, a lo que les tienen miedo, una restauración de una especie de neosovietismo, encubierto a lo mejor. Entonces, esta gente que de 100 que hayan llegado a la Argentina, llegaron cientos de miles, ¿no es cierto? Pero de 100 que han llegado a la Argentina, a lo mejor una decena son creyentes, religiosos, y de esa decena, a lo mejor la mitad viene al templo, pero son muchos. O sea, el 50% de esta gente ahora está viniendo a este templo. Y nobleza obliga, cuando llegan gente nueva, cara nueva, digo, mira que hay otra iglesia acá, en Palermo, Núñez, acá. Sí, padre, ya sabemos esto, escuchamos, leímos sobre ustedes, la historia de la iglesia, todo. Queremos venir acá. ¿Por qué? Porque ellos saben y entienden que acá no estamos presionados, ni influenciados, ni bajo la influencia, ni esa órbita política que debería ser siempre ajena a la iglesia. Entonces, gracias a Dios, y es buena gente de iglesia, gente que, por ejemplo, los niños cuando toman la comunión, ves que están acostumbrados a tomarla, no van cómodamente a tomar la comunión,
y es agradable. Gente realmente muy, muy valiosa, muy linda, y para nosotros es una alegría tenerlos y bueno, tratamos de acompañarlos. Para alguien que quiera ayudar o involucrarse los parroquianos en dar una mano en este esfuerzo, ¿qué diría que necesita para que no pasen estas propiedades de mano? Bueno, principalmente rezar, y rezar no solo en casa, rezar en el templo, concurrir. Eso es lo primordial. Y el saber y recordar que el templo en sí, este mismo, que es una belleza, que es una herencia de valor incalculable, histórico y artístico, no es nada, no vale nada, si no estamos nosotros rezando dentro de él. Termina siendo un ladrillo, una pared. El icono dejó de ser icono a ser simplemente una madera pintada. Ante el icono hay que rezar. Y eso es lo importante. La comunidad, la parroquia en sí la formamos nosotros, los fieles. Y estas paredes nos protegen. Pero las paredes, si no, pierden sentido y razón de ser si es que nosotros no estamos aquí rezando por ellos. Por eso lo que hay que hacer es rezar. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, su esfuerzo y por hablar con nosotros. Dios te bendiga. Muchas gracias. Besitos. Muchas gracias. Бог помощь, como decimos. Спасибо.